Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además, digamos al oído lo que usted nos iba a decir ahora antes de terminar la sección anterior. Claro que sí. Esta es una de las entrevistas que se hicieron en el marco del día cívico que ordenó Gustavo Petro, que ni así logró sacar una pequeña parte de los que pudieran apoyar su consulta popular. Este joven, vea, cargando una bandera del M-19 gigante, esto debería estar prohibido en Colombia, doctor Fernando. En ningún país víctima del terrorismo se permite que los ciudadanos hagan apología al terrorismo. Y este muchacho sale con la bandera del M-19. ¿Cuál es su explicación? Escuchémoslo. Míos, de mis abuelos, que mi abuela pues también sigue trabajando, de mi papá, de mi mamá, de mis tías y por general de todos los colombianos. Es inédito que un puñado de personas que ganan 45 millones de pesos al mes vengan a decir que hablan en nombre de todos los colombianos, que la mayor parte de los colombianos, por no decir más del 90%, vive de un mínimo, que no les alcanza ni siquiera para subsistir, que trabajan más de 20 horas sin recargo de horas extras, sin recargo nocturnos, o sea, sin recargo de nada. Y pues por eso, por los derechos de los trabajadores. ¿Qué opinas de aquellas personas que se oponen a que el presidente Gustavo Petro exponga la bandera de la M-19 en eventos públicos? No creo que sea malo, creo que las personas deben conocer la historia de su país, reconocer lo que representa esta bandera, digamos, para los derechos y lo que se ha logrado, por así decirlo. O sea, me parece que las personas que se niegan o que lo ven mal es sencillamente porque no se informan, no conocen la historia de su país. Bueno, ese es el lenguaje que se utiliza ahora. Estamos a puertas de una violencia que se va a desatar en Colombia. Bueno, además, contemos otras cosas al oído. Por ejemplo, que viene moción de censura contra Armando Benedetti en el Parlamento. Sí, señor. Sí, señor. Habrá moción de censura, o por lo menos así fue radicada la proposición que pide y que fue aprobada además por la Cámara de Representantes para que se adelante una moción de censura en contra de Armando Benedetti. Entre otras cosas, porque Armando Benedetti ha venido lanzando una serie de amenazas, doctor Fernando, con frases como esta. Yo quisiera ver si el Senado o quién se atreve a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. Dice también, hay una clase dirigente que finalmente está en contra de la votación popular, entonces eso no es lo que vamos a apelar, a eso es lo que vamos a apelar en la movilización de la calle. Nunca vi que cómo se asalta y se radicara una ponencia casi de forma de encapuchados. Esto en contra de son expresiones en contra de los mismos congresistas. 28 firmas son las que se han radicado para la moción de censura en contra de Armando Benedetti para preguntarle a qué se refiere él cuando hace estas graves amenazas contra los parlamentarios. Y les voy a pasar un datico a los parlamentarios que les puede servir. Si lo quisieran, también podrían intentar seguramente alguna acción ante la Corte Suprema de Justicia por el artículo 347 del Código Penal sobre el tema de amenazas. El que cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra, terror en la población o en un sector de ella incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigente. Pero además hay unos agravantes frente a esa conducta. El caso, doctor Fernando, es que esta proposición la firman, entre otros, Cristian Garcés del Centro Democrático, John Jairo Berrío también del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, Juan Espinal, Hernán Darío Cadavid, que también son del Centro Democrático, Marilén Castillo, que está allí por el Estatuto de Oposición. Recuerde, fue la fórmula de Rodolfo Hernández a la presidencia, Julia Miranda Londoño, Catherine Miranda, Catherine Jubinao, que son dos expetristas que están firmando esta solicitud de moción de censura. Vamos a ver si el ministro aparece en la moción de censura, si va, porque de hecho no se quiso hacer retratar el día que hundieron la reforma laboral.
él es bastante hábil, ¿no? A esa sí no se prestó, ahí no llegó para que le tomaran fotografía. Bueno, tenemos que contarles al oído que volvieron los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas. Ayer hubo 2. 2 atentados, doctor Fernando, de lo que muy poco o nada habla realmente el gobierno de Gustavo Petro, atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas en la tarde de ayer en el departamento de Arauca. Se registraron en zona rural de los municipios de Saravena y de Fortul. Esto es un tema que no es de nunca parar. Recuerde usted que la mesa de diálogo con el ELN está suspendida, vamos a ver por cuánto tiempo, porque Gustavo Petro tampoco decide levantar los diálogos con esa guerrilla. Bueno, ya hablamos del infame ataque de Alfredo Mondragón a Néstor Morales. Esto no puede ser, sencillamente en la política colombiana, ni en la política de ningún país podemos llegar a tanta bajeza. De hecho, nos hemos expresado, doctor Fernando, solidarios con Néstor Morales y con su equipo víctimas del ataque de Alfredo Mondragón el día de ayer. No, es como usted lo dice, doctor Fernando, la libertad de prensa no es un juego y no podemos permitir ni mucho menos callar ante esa forma violenta en cómo lo trató, además con algo que resultó siendo una mentira, porque es que a lo que quería referirse realmente el señor Mondragón era a la señora madre de Iván Duque, del expresidente de la República, no a la mamá de Néstor Morales, que como él lo dijo, hace 10 años había fallecido y no tenía idea de que esos cuentos que echó Mondragón fueran realidad. Pero triste y desafortunada acción la de este señor del petrismo. Ay, madre. Resolución del Ministerio de Minas contra la mujer. Sí, cuando uno cree que lo ha visto todo y que las cosas no pueden empeorar en el gobierno de Gustavo Petro, pues en medio del afán que tienen por dar a conocer supuestamente las nuevas medidas que llevarían a la materialización de la reforma laboral, pues aparece ayer un comunicado y una resolución, la número 40095 del Ministerio de Minas y Energía, que para resumirles a ustedes, doctor Fernando, lo que dice esa resolución es que las mujeres empleadas del sector están autorizadas para que puedan ausentarse hasta por 3 días de su trabajo y hacer trabajo en casa, home office, durante su periodo menstrual, en la medida en que haya una condición médica que lo justifique. Esto, doctor Fernando, le causa un tremendo daño a la industria, ¿no? Un tremendo daño a la generación de empleo, porque pues uno piensa cuántas empresas van a decir, pues es preferible tener hombres trabajando y no mujeres en edad de fertilidad, porque si no me toca verlas trabajar en casa. No sé, me parece que esto es contraproducente contra el derecho al trabajo que tienen las mujeres. Además, en la historia jamás se ha tomado una condición biológica como una enfermedad para que se ausenten de su trabajo. Creo yo que les está haciendo un flaco favor. Bueno, el ministro de Energía resolvió el problema de lo que llaman la opción tarifaria. Es que resolvieron que los más pobres no van a pagar la energía en ciertos lugares del país y entonces que eso lo paguen los más ricos, los de los estratos 4, 5 y 6. El ministro Edwin Palma, doctor Fernando, que recuerde, era uno de los dirigentes importantes de la USO, de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, y que hoy es ministro de Minas. Es que favores con favores se pagan, ¿no? Recuerde que la USO le aportó a Gustavo Petro en su campaña 1.033 millones de pesos. Entonces, por eso digo yo, favores con favores se pagan. Ahora él es ministro de Minas y Energía y pues sale con esta idea que él dice, la dejo sobre la mesa y que seguramente Petro va a querer que así sea. Escuchémoslo. Bueno, esta es una propuesta que dejo sobre la mesa, que creo que vale la pena poderla revisar. Es decir, hay unos saldos de opción tarifaria que le darían caja a las distribuidoras. Ya no fue en la ley de financiamiento, como estaba planteada por parte del gobierno nacional, que decidió precisamente la bancada Caribe no acompañar en contra de los intereses del pueblo caribeño. Pero como es un tema que está en la agenda, particularmente en las distribuidoras, pues es decir, he dejado una propuesta sobre la mesa que creo que vale la pena analizar. Pero ¿no sería un poco injusto que los ricos terminen pagando esa opción sabiendo que era como una promesa del gobierno nacional de asumir esa deuda? Sí, pero la promesa del gobierno nacional fue llevarla al Congreso de la República y el Congreso de la República decidió en contra de los intereses del pueblo caribeño archivarla. Entonces, y además
todo sistema tributario del país está edificado sobre la solidaridad. Los que más tienen, más deberían pagar. ¿Qué sectores? No sé, yo creo, es decir, insisto, son ideas en borrador, la he dejado ahí para que podamos conversar sobre el tema, pero pudiese el estatus 4, 5 y 6, industrial y comercial, poder en un largo plazo, 10 años, 8 años, no sé, habrá que revisar números, cifras, pueden asumir los de los estratos 1 y 2. Ministro, sobre los temas eólicos, ¿hay alguna propuesta o algún... Entonces, este es el lenguaje agresivo, el lenguaje violento y el lenguaje torpe de las personas que están al lado de Gustavo Petro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eso sí, afinidad electiva, doctor Fernando. ¿No puede esperar usted que sea diferente el comportamiento de uno de los ministros de Gustavo Petro? Lo cierto es que todos los colombianos, si esto se materializa, como lo pretende Edwin Palma, y seguramente Petro lo dirá, doctor Fernando, terminaremos todos pagando los 3.1 billones de pesos de lo que se está adeudando en el tema de la opción tarifaria. Así que todos a pagar, sobre todo los estratos 4, 5, 6, los empresarios que están llamados a cubrir la deuda porque se trata de los más ricos. Y dice él que en el principio de solidaridad, entonces mire a ver cuándo reparten las ganancias de alguna empresa estatal porque es el principio de solidaridad. No, me parece tremenda la forma en cómo tienen para expresarse estos ministros. Ay, María, por Dios, ¿para dónde vamos? Bueno, JP Morgan dice que en Colombia se requieren recortes de gasto y apretón con el presupuesto. JP Morgan, no lo está diciendo un pintado en la pared, lo está diciendo uno de los grandes prestamistas del mundo, que es escuchado en todo el mundo. Entonces, JP ahí va. Morgan, doctor Fernando, da este análisis que es preocupante, pero sabe una cosa, coincide plenamente con lo que venía sosteniendo el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Diego Guevara. Razón por la que lo echó, además, ¿no? Porque Diego Guevara le dijo que o se apretaban el cinturón o aplazaban la entrega de presupuesto o recortaban 12 billones de pesos más al presupuesto, o sea, miles de millones, o simplemente no se iba a poder sostener el Estado colombiano. Es que el gasto es excesivo en el gobierno de Gustavo Petro. Pues muy bien, JP Morgan le da la razón y advierte sobre el déficit fiscal en Colombia, que sería un déficit del 6% sobre el Producto Interno Bruto para el año 2025. Esta noticia no le gustará a Gustavo Petro, pero es una noticia de la realidad económica. Vamos a ver, no hemos escuchado todavía la primera palabra de quien será el nuevo ministro de Hacienda del gobierno Gustavo Petro, que tiene que dar un mensaje de tranquilidad ante estas advertencias que hace JP Morgan. Bueno, o lo que le diga Gustavo Petro a JP Morgan. Porque también puede pasar que salga a decir alguna cosa. Que es capaz de insultarlos. Es capaz de insultarlo, sí. Claro. No le dé ideas. Porque una jornada tratando de nazi a medio país. Bueno. Él trató de nazi a medio país. Para él, todo el que no piense como él es un nazi. Bueno, le quiero contar una cosa que me sorprendió mucho. Que los Estados Unidos resalta la lucha contra las drogas de Colombia. ¿Cuál? Sí, Con la erradicación de cultivos. ¿Con cuáles medidas? No. Pues la lucha es la lucha contra la cocaína ya fabricada. ¿Y qué pasa con el crecimiento de los cultivos? ¿Qué pasa con el crecimiento de la producción de cocaína? ¿Qué pasa con esos fenómenos que se han multiplicado? El gobierno de los Estados Unidos lo sabe suficientemente y sin embargo, mire usted, resalta la lucha del gobierno de Colombia contra las drogas. Pues esto es una suerte de espaldarazo que le da el Departamento de Estado a Colombia en momentos en que sabemos que no está luchando contra el narcotráfico. De hecho, todo se queda en promesas, como por ejemplo las promesas que hay alrededor del pago de 1.280.000 pesos para los cultivadores de coca que quieran sustituir el cultivo de manera voluntaria, por supuesto. Lo que ha dicho el informe que se conoció el día de ayer, doctor Fernando,
es que aunque en el 2023 el país registró la más alta cantidad de sembrados de coca, que se habla de 230.000, pero que realmente son 250.000 hectáreas sembradas de coca, dicen que hay una disminución en el ritmo de crecimiento. Abro comillas para leer parte de lo que dice el informe. Estados Unidos y Colombia trabajan conjuntamente en una serie de prioridades en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la interdicción de drogas y precursores químicos, así como iniciativas judiciales y de seguridad para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Es lo que dice el Departamento de Estado en ese documento que se conoció el día de ayer. Pero el documento no es suficiente. Habrá que esperar, doctor Fernando. Se supone que siempre es en el mes de junio y julio cuando se conozca el nuevo reporte de cómo se ha comportado el crecimiento o no de los cultivos de coca en Colombia. Imposible que sea disminución cuando el gobierno no está manejando erradicación móvil, sino sustitución, que es la pregunta que le hacen al campesino que tiene coca o al narcotraficante. ¿Quiere usted cambiar esto por un cultivo de plátano o de chontaduro? Decídalo. Y al ver esas cifras gigantescas que No generan veo, tráfico, no veo una mata de coca que se haya sustituido por algo. No la veo. es que el negocio no está en venta. No, eso es como la gallina en los huevos de oro, doctor Fernando. Más o menos, más o menos. Bueno, la Fiscalía está acusando al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Esto va creciendo, doctor Fernando, porque recuerde usted que el proceso que había o que hay en curso de la Unidad de Gestión del Riesgo, donde está Olmedo López y Sneider Pinilla, vincula también a unos exministros ya del gobierno de Gustavo Petro. Entre otros, estamos hablando de Luis Fernando Velasco Chávez, que aparece mencionado en este tema escandaloso del direccionamiento de contratos. Uno de esos contratos se tramitó en Sagún, Córdoba. El supuesto beneficiario se dice que es un senador del partido de la U, eh, y se habla también de que el señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar, supuestamente, y esto es lo que ha presentado la Fiscalía, direccionar contratos al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo para el congresista Julio Elías Chagui por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. Esto es lo que se escuchó en la audiencia. Veamos. Usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagui Flores por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría. En ese momento, el ministro Velasco le suministró a usted, señor López Martínez, el número del celular del congresista Chagui Flores, el cual también le fue remitido vía WhatsApp por Fernando Henao, asesor del ministro Velasco. El 6 de diciembre del 2023 al mediodía, en el Café Bienés, ubicado en el Hotel Tequendama, usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chagui Flores, con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez, esto es, entregar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por un valor de 35.000 millones de pesos, y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sagún, Córdoba. En ese encuentro, el congresista Chagui Flores le informó que los contratos se gestionarían por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque en Invías no había sido posible. Finalizando la reunión, usted, señor Sneider Augusto Pinilla, se incorporó a esta, donde Olmedo López lo presentó con el congresista Chagui Flores y coordinaron tramitar, a través de la Subdirección de Manejo de Desastres, que lideraba usted, Pinilla Álvarez, el proyecto ya referido. En desarrollo del plan delictivo, el senador... Aquí también está, doctor Fernando, el proceso contra y la investigación contra Carlos Ramón González. ¿Recuerda quién es, no? La mano derecha de Gustavo Petro, el hombre que estuvo en el DAPRE, el hombre del Partido Verde, al que le están siguiendo las llamadas, los movimientos financieros y migratorios. Se dice que ahora mismo Carlos Ramón está en España, pero la Fiscalía está en la investigación. Bueno, vamos a ver qué avance o que pase algo. Sí, pasó algo, y es que nunca se habían nombrado a estos ministros, doctor Fernando, con el tema de la Unidad de Gestión del Riesgo. Es el gobierno del cambio. Es el gobierno púrpuro, que no se roba un peso. ¡Qué horror! Nunca tuvimos tantos escándalos, nunca hubo tanta corrupción en Colombia como en el gobierno de Gustavo Petro. Así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes, pero prometiéndoles que volveremos mañana con toda la verdad en la mano y en el corazón. Ya regresaremos.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Siga nuestro programa a través de la página web www.lahoradelaverdad.com.co. Allí encontrará sonido de alta calidad. Somos La Hora de la Verdad.